estoy dando clases a futuros educadores. En España hay una formación profesional de grado superior que es enseñanza superior pero no universitaria, es decir, son chavales que han terminado, están en condiciones de entrar en la universidad, tienen el bachillerato aprobado, pero en vez de entrar en la universidad optan por esta otra salida de enseñanza superior no universitaria. Para que os hagáis una idea, es exactamente igual que si estuvieran en la universidad en cuanto a las condiciones de ingreso, tienen que tener el bachillerato aprobado, y por otro lado, pues a veces optan allí porque es más, el acceso al mundo profesional es más corto, otras porque les gusta más, otras porque no han sacado la nota de corte necesaria para entrar en no sé qué estudios y se meten en estos otros, o sea, como el resto de los universitarios. Bien, pues yo estoy dando clases a futuros educadores, que son futuros educadores infantiles, futuros animadores socioculturales o futuros integradores sociales, o sea, todo del mundo de la educación, son compañeros, en un par de años van a ser compañeros. Bien, estos alumnos tienen dos características. Una, son alumnos exitosos del sistema escolar, y la segunda, resulta que es que encima tienen vocación de educadores. Fíjate, que dos condiciones. Bueno, pues yo enseñándoles pues, herramientas didácticas, pues trabajo mucho desde la performance como herramienta. Me parece una herramienta muy potente. Entonces les explico, oye, que no es representación, que es trabajar en torno a un concepto, pero con el cuerpo, pero sin fingir, sin actuar, etcétera, ¿no? Después de que se lo explico, les cogí y les dije, ala, meteros en una habitación y hacerme una performance como vosotros habéis vivido, habéis visto vuestra escolaridad desde que tuvisteis 6 años hasta que habéis terminado el año pasado el bachillerato que daba acceso a los estudios superiores. Fijaros que estos alumnos son alumnos exitosos del sistema escolar y son alumnos que encima les interesa el mundo educativo. Y cuando vi lo que me habían hecho, me di cuenta que era algo que tenía que compartir.
podido enseñárselo a un montón de compañeros y compañeras que estaban sentados diciendo, yo trabajo para que esto no suceda. Así que enhorabuena, enhorabuena. Pero es terrible. O sea, a mí se me quedó muy mal cuerpo, por decirlo suave. Fijaros, les pregunté, les dije, pero bueno, no entiendo nada, a ver, contadme, contadme. Me pareció un estudio de campo fantástico. Digo, cuéntame, porque yo no me conformo con esto. Y yo conozco un montón de compañeros que no se conforman con esto. ¿Cómo es que habéis vivido esto vosotros, no? Bueno, esto es lo que me dicen que son los contenidos que habían tenido que estudiar. Diseccionados en asignaturas inconexas y muertos. Para ellos estaban muertos, tan alejados que no eran capaces de disfrutar de algo tan bonito como la Venus de Düsseldorf, y tan servibles y útiles como esta taza, que no sé si os la imagináis con un té bien caliente intentando echaros una taza, ¿no? Imaginaros. Bueno, dicen que no les aportaba nada en términos de crear su propia identidad, que les hacía seres uniformes, y eso era uno de los elementos que querían representar en la acción que habían planteado. Fijaros, esta es una imagen clásica en muchísimas escuelas del mundo. ¿La reconocéis? Sí. Hay muchos que no, que trabajan por equipos, por cooperativos, ¿no? Pero es una imagen en la que se reproduce el 95% de las situaciones de evaluación, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos un poco de acuerdo? Bien, pues es que resulta que esta es la imagen de nuestras Lucías. Totalmente conectados. Luego crecen, se abrazan, pero siguen conectados. Nosotros también, con nuestras dificultades, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver. Son gente sociable, les gusta aprender en grupos, son amiguetes, están en un mundo distinto, la participación ha cambiado, la construcción de la identidad tiene mucho que ver con la tecnología, todo esto ha cambiado, bueno, entonces ahí están ellos, aquí estamos nosotros, y entonces ellos dicen, oye, que yo quiero que me enseñes para hoy, para el día, que me sirva para allá. Y nosotros les decimos, mira chaval, tú estudiate esto que te va a servir muchísimo para el futuro. No tenemos ni idea que van a necesitar saber en el futuro, pero que se lo decimos, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, pero no solo eso, sino que les decimos, ellos dicen, oye, a mí míreme como soy yo soy una persona distinta a Juanito y a Pepito, ¿no? Somos todos distintos, ¿no? Míreme subjetivamente, mírame a mí, a la persona. Y nosotros les decimos, no, te voy a medir, te voy a evaluar objetivamente. Vamos a ver, o sea, no existe la objetividad en educación, no descubro nada con esto, ¿no? Podemos hacer una evaluación justa, debemos hacer una evaluación justa, pero podemos minimizar, ¿no? los problemas, ¿no? de fiabilidad, podemos triangular, podemos hacer muchas cosas, hay instrumentos, pero desde luego que la evaluación no es objetiva. Es más, nos pagan por ser subjetivos, por dar a cada cual lo que necesitamos. Sin embargo, decimos, hay muchas legislaciones en muchos sitios. En la zona de donde yo vivo, la legislación de la evaluación dice textualmente, la evaluación será objetiva. Ya daría yo unas cuantas lecturas a quien haya escrito eso. Luego, ellos dicen, oye, que nosotros nos gusta aprender juntos, que juntos aprendemos mejor que en separado. Y nosotros les decimos, no, la importancia del aprendizaje en solitario y del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, ¿no? Que claro, yo estoy de acuerdo con la cultura del esfuerzo, si yo con la cultura del esfuerzo estoy totalmente de acuerdo. Si yo lo único que digo es, ¿qué día alguien dijo, nos engañó, y dijo que eran totalmente contraria la palabra placer
y la palabra esfuerzo. ¿Vosotros lo entendéis? Es decir, yo me voy de vacaciones y preparo las vacaciones y me documento, para no parecer así tontillo de, uy, este no tiene ni idea de geografía, ¿no? Y me informo y busco la historia de Brujas, del castillo, no sé qué, que vamos a visitar para que los niños, ¿verdad?, disfruten. Y me preparo, pues, el viaje y la cena, ¿no? La última cena es importante, ya sabéis, compañeros, que la última cena hay que tenerla cuidado, porque si no luego tenemos un septiembre infumable, ¿no? Bien. ¿Le estoy dedicando esfuerzo? ¿Me produce placer? Por no hablar de las relaciones de pareja. ¿Qué placer crean? Pero esfuerzo... Bueno, pero vamos a más. ¿Cuál es el...? Esta mañana estaba Olga hablando de esto y digo, pues claro, pues vamos a seguir hablando de ello, porque es que no podemos hablar de otra cosa. Es que lo que más importante que podemos nosotros enseñar es reconocernos que no sabemos para qué estamos enseñando, que estamos enseñando para profesiones que aún no existen. Entonces, que nosotros, lo que nosotros sabemos, que la transmisión de contenidos probablemente no tiene ninguna significatividad, no nos sirve para mucho. Lo que sí tiene más sentido es lo que dice Siemens, educar en las tuberías. O sea, lo que deberemos generar es que cuando sean adultos, cuando lleguen a ser mayores, los adultos sean capaces de generar un entorno personal de aprendizaje. Es decir, ¿dónde está la información? ¿Cómo puedo buscarlas? ¿Qué red de amigos, colegas, fuentes de información puedo recurrir? ¿Cómo puedo establecer líneas de trabajo en determinado sentido? ¿No? Eso es un entorno personal de aprendizaje. Para hacer eso hay que enseñar eso. No hay que enseñar los contenidos, hay que enseñar eso. Para enseñar eso hay que generar algo que es nuestro encargo. Nuestro encargo es crear un capital educativo básico. Ese capital educativo básico que permita luego a los adultos generar su entorno personal de aprendizaje. Ese capital educativo básico no es un conjunto de contenidos que los chavales aprenden, porque esos contenidos probablemente no le van a servir para lo que necesiten dentro de 15, 20, 25 años. Pero lo que sí les va a servir es todas las herramientas de búsqueda de información, de establecimiento de redes, de habilidades blandas, habilidades de gestión, es decir, todo un conjunto de técnicas que realmente le van a poner en construir lo que de verdad van a necesitar saber en el futuro. Por lo tanto, es cierto que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque Lucía es radicalmente distinta a como éramos nosotros. Así que este soy yo, después de que me doy cuenta de todo esto, ¿no? Estoy ya ahí deprimido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué hago con esto? Bueno, vamos a ver algunas cosas de las que sí sabemos como para construir este nuevo marco educativo. Pues una cosa que sí sabemos, y me gustaría que me dijerais vosotros, es, oye, yo aprendo mejor fuera que dentro de las aulas. O de alguna manera que lo que yo he aprendido fuera no se me ha olvidado. Y lo que aprendo dentro, muchas cosas se me han olvidado. ¿Os pasa esto también a vosotros? ¿O no? Sí, ¿no? Otra cosa que sí sabemos es que la diferencia entre lo curricular o lo escolar y lo extraescolar no tiene sentido en términos de aprendizaje. Es decir, que los chavales aprenden 24 horas al día, 7 días a la semana, que es una frase como que sabemos todos, ¿no? Que no significa que vayamos a trabajar 24 horas al día, tranquilos, ¿no? Pero bueno, sí significa que tenemos que ver la manera de traernos a lo que están viviendo fuera al momento escolar de alguna manera y al revés, nosotros ser capaces de vivir fuera de las aulas. O dicho de otra manera, que aquella diferencia que fue tan importante cuando Combs en los 80 lo dijo, que existe además de la educación formal, la no formal y la informal, y también hay que tenerlas en cuenta, y eso está bien, pues estaba bien en aquella época. Aquella época fue fantástico porque situaba momentos de aprendizaje como una realidad. Pero oye, hoy en día esas barreras se han roto y tenemos que ser capaces de incorporar esas rupturas, ¿no?, de lo curricular extraescolar. Este es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta. También que aprendemos mejor juntos que separados, ¿no? Que ellos quieren algo que a mí me parece muy divertido, la verdad, que quieren aprendizajes útiles, que les sirvan para el día a día, para el ya. Lo contrario o sea, vosotros que sois profes, como yo, somos todos profes, nosotros somos un poco frikis, ¿no?
Es decir, yo tengo un compañero, o sea, como que nos ilusionamos con cosas que dices, joroba, qué raro eres, ¿no? Es como esa broma que hace Robinson, que dice, cuando entra un profe en una fiesta, da igual cómo se vista, le cogen y le dicen, ¿tú de qué das clases? Y dices, joder, pero bueno, es que se me nota que soy profe, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues esto es igual, ellos quieren aprendizajes útiles. Nosotros parece que nos enredamos con mira qué interesante es esto. Bueno, el chaval te dice, wow, ¿no? No, pues ellos quieren cosas que les son interesantes a ellos. Y luego otra cosa que es muy importante y que nos lo está diciendo la neurociencia, lo dice todo el mundo, que es que solo aprendemos aquello que se emociona, o dicho de otra manera, que tenemos que ser capaces de generar un vínculo emocional con el contenido de la enseñanza. Si no existe un vínculo, no se produce el aprendizaje, ¿no? Entonces, esto, que es una realidad que hoy en día nadie niega, también para mí tiene una consecuencia quizá un poco provocadora, pero que yo creo que tiene que ver con la enseñanza. Es que si solo se aprende aquello que emociona, solo se enseña aquello que seduce. Entonces, no digo yo, bueno, sí, la conclusión está claro, todos los días antes de ir a trabajar, a la peluquería, ¿no? No, o sea, quiere decir que tenemos que plantearnos ese valor seductor, ¿no? Cómo se establece ese vínculo, ¿no?, emocional. Bueno, entonces, por eso yo creo fundamentalmente que en este aprendizaje que nos ocupa a nosotros, pues lo más importante es plantearnos ese vínculo intencional. O dicho de otra manera, solo aprendemos aquello que queremos, ¿no? Es decir, sí, me dirán los psicólogos, no aprendemos todo el rato y todo el tiempo. Sí, todo eso es cierto. Pero del que nosotros nos ocupamos en el día a día, en las aulas, lo primero que nos tenemos que plantear es que lo más importante que podemos crear es la intención. Y una vez que generamos la intención, lo demás lo tenemos mucho más fácil. Bueno, pues tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo recordáis vuestras clases? Os voy a dar dos opciones. ¿Como una película divertida o como un documental de National Geographic? ¿Eso es que es la película? ¿Y que era de risa la película? Sí, ¿no? Bueno, normal, yo desde luego como los documentales, claro. Entonces, ¿y aquello se olvidó? Claro. ¿Os acordáis de esta película? ¿Qué hacía ese profesor que todos hemos tenido, o esa profesora que todos hemos tenido, que era fantástica? ¿No recordáis aquel maestro que de repente dices, joder, pues si es que me está contando lo mismo que el de antes, pero resulta que es que qué bien aprendo con él, ¿no? No estoy diciendo que penséis en el de educación física, ¿vale? Que siempre pasa lo mismo. O sea, ¿sí? ¿Qué hacía? Bueno, algunos elementos. Decidme algunos. ¿Qué hacía? Era divertido. Buen narrador. ¿Eh? Era cómico. Amaba lo que enseñaba. Rompía escamas y motivaba a hacerlo. Fijaros, algunas de las razones que yo creo que seguro sucedían es que notabas que te escuchaban. ¿No os acordáis que siempre te miraba a ti? O sea, decía, jo, qué suerte tengo, me estaba dando a mí la clase solo. Es que era, o sea, yo me sentía fantástico, ¿no? Y de repente se daba cuenta rápidamente de había que cambiar el ritmo, hay que hacer no sé qué, algo tenía, ¿no? Tenía una gran capacidad de escucha. Otro, que probablemente manejaba el tiempo y el espacio con mucha habilidad. Es decir, sabía cómo cambiarlo, ¿no? A lo mejor salíamos fuera del aula. Y luego otra cosa que es muy interesante, que yo estoy reflexionando mucho últimamente sobre ella, es que tenía un valor narrativo, un carácter narrativo, o de alguna manera sus clases tenían una cierta trama. A lo mejor lo hacía involuntariamente, o a lo mejor era totalmente voluntario, pero de alguna manera las clases empezaban, sucedía algo, no sé qué, entonces te metía en un lío, y luego se acababa y decía adiós, y tiraba así la tiza y decías, nos ha dejado a todos plancha, ¿no? Un poco ese es el profesor, ¿no? Es decir, tenía una trama. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque yo creo que si os pregunto cuál es la característica fundamental del ser humano, y si tiráis de lo que nos han enseñado cuando éramos alumnos, probablemente diríamos, el
el hombre, decíamos antes el hombre, ahora queda mal, diríamos el ser humano es un ser racional, ¿no? Es como la característica que diríamos, ¿sí? Pero yo creo que eso es mentira. Probablemente si el ser humano tiene alguna característica, es la de ser un depredador de historias. Eso es lo que es un ser humano, un depredador de historias. Y por eso pongo esta imagen. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Una cueva pintada, ¿no? De prehistóricos, ¿no? Todos aprobamos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué hay ahí? Una escena, una historia. Fijaros, ¿cuáles son las explicaciones que dan los historiadores para que estas pinturas existieran? Probablemente, venga, decidme, las mágicas querían que sucediera y lo representaban. Comunicación. ¿Comunicación para qué? Como para educar, sería, ¿no? O para contar. Sí, educar, comunicar, contar. ¿Cuál más? Dejar evidencia del legado, ¿no? El arte también, ¿no? Dicen, así como que los historiadores hablan de como tres, que es, por un lado, quieren generar una experiencia estética en sus compañeros, o sea, crear arte. Otra, querían expresar el deseo de que eso sucediera, es decir, el carácter mágico, y luego educar. En la de educar, fijaros, si con estas pinturas quisieran educar, como educamos en la enseñanza tradicional, pondrían las flechas, los arcos, animales de 4 patas, de 3 patas, de 2 patas, los que se comen primero, los que corren un poquito más pero se los comen también, y un esquema abajo de cómo matar al... ¿no? ¿Sí? ¿no? Eso es la... Sin embargo, ellos que pintaban una escena, pintaban una historia, porque somos depredadores de historias. Fijaros, si yo os enseño esta imagen, ¿qué frase os viene a la cabeza? Más fuerte, que no lo oigo. Hasta el infinito y más allá, sí señor. Y hasta el infinito y más allá, ¿a qué invita? ¿A huir de la realidad o a comprometerse con ella? ¿A comprometerse? A ver, que levanten la mano los que dicen huir de la realidad. Y los que dicen comprometerse. Y los que dicen las dos cosas. Porque probablemente son las dos cosas, ¿no? Probablemente. ¿O no? Claro, porque es que efectivamente, si os acordáis de la película, de alguna manera, es decir, ¿qué nos están diciendo con eso? Pues nos están diciendo algo muy importante. Fíjate, hay una persona que es muy importante a la hora de cómo redactar guiones, que es McKee, y dice una cosa fantástica. Dice que cuando nosotros vamos al cine, entramos en una fantasía. Puede ser una fantasía épica, puede ser una fantasía totalmente alejada, ya veis si es alejada, ¿no? O puede ser una fantasía, o sea, una imagen, o sea, una historia alejada, como puede ser una historia interior, una profunda historia interior de aquel amor que se va a Europa y entonces decido seguirle y dejo el trabajo, etcétera. ¿No? Son historias que nos llevan al mundo fantástico, pero ese mundo fantástico, ¿sabéis lo que sucede cuando nos convencen para que entremos? Pues dice McKee que lo que hace es que una vez que hemos entrado, nos encontramos a nosotros mismos. En eso consiste una historia. Y quizá es alguna de las claves que podría ser interesante explorar para generar el aprendizaje. Porque probablemente lo más interesante no sería comprar una receta de ahora se lleva esta receta, ahora se lleva esta otra. Yo no sé vosotros, pero yo llevo, me parece este año 29 años en la docencia. Habrá aquí gente que más y muchísima más que menos, claro, lógicamente. Y bien que os envidio por jóvenes, pero lo que sucede es que estoy harto de recetas. Entonces a mí no me sirven las recetas, pero lo que sí me sirve es un marco distinto para enseñar y para aprender. Esa sería como la idea, es decir, y probablemente por aquí van algunas de las claves que probablemente a mí sí me van a servir, porque a mí me gustaría que un alumno de repente fuera capaz de entrar en algo que conecta con sus intereses cercanos del día a día, de la realidad. De repente le pasa algo, le invita, todo eso le invita a cuestionar, a preguntar, a iniciar actividad y de repente se mete en un proceso de indagación, investigación, actividad.
búsqueda y que cuando está metida en ella, lo que debería suceder es que se encuentre a quién. A sí mismo. Y que además se encuentre a sí mismo en su propio cambio. Que eso es el aprendizaje, ¿no? Bien. Sobre esto habla este vídeo. Este vídeo es más o menos descrito una historia que está metido en el prólogo de un libro excelente de Salmon que se titula Storytelling y que dice que se encontraba cuando llegaba a un parque, pues se encontraba siempre un ciego y siempre le echaba una monedilla. Y un día tenía allí el cartel, ponía soy ciego. En el original ponía soy ciego solamente. Y un día llega y le dice, hoy no te voy a echar una moneda. Hoy voy a escribir algo en tu cartel. What did you do to my sign? Claro, ahí corto yo el vídeo. Que si no vaya un juego. Bueno, no sé si habréis visto el vídeo, seguro que algunos sí, pero ¿qué puso en el cartel? En el original, no en el del vídeo, que el del vídeo está peor. En el original ponía, soy ciego, y él puso, y hoy empieza la primavera. Entonces lo que sucedió es que aquel estaba contando una historia. Lo que estaba era invitando al que lo viera a que se viera reflejado en un espejo y pensara en sus deseos, en sus aspiraciones, en el tiempo que había vivido, en el que le quedaba por vivir, en la gracia y en la desgracia, en sus sucesos vitales, en sus deseos, en sus culpas, ¿no? Y entonces le generaba un compromiso directo con aquello. El compromiso era a través de una historia. Si el cartel pusiera, por favor, dame algo, ¿no? Como dicen en mi tierra, pues dame algo, que soy pobre, probablemente no generaría de ninguna manera ese efecto, ¿no? Porque no estaba hablando del que leía el cartel, estaba hablando, en este caso, del ciego. Bien, fijaros, con lo cual todo tiene mucho que ver con el mundo de los sueños. Entonces, igual que la escucha debería de ser una de las asignaturas que deberían de estudiarse en la formación del docente. Yo creo que había que estudiar escucha 1, 2, 3, 4, 5, o sea, todos los años de carrera, una asignatura, además que yo me comprometo a dotarla de contenido. La otra sería la complicidad, es decir, que el alumno no se vea solo en el proceso de aprendizaje, sino que se vea como acompañado, como que te comprometes. Bueno, pues fijaros, esto es mi clase, ¿y qué hay ahí? Atrapasueños, ¿no? ¿Y para qué sirven a los atrapasueños? Para atrapar sueños. Bueno, pues resulta que yo tengo un sueño y entonces yo les dije a mis alumnos que pusieran ahí un sueño. Y que pusieran un sueño y que lo atraparan dentro del atrapasueño, que lo cuelguen encima de su cabeza. Y entonces lo tienen ahí encima de su cabeza todos los días del resto del curso. Y tienen permiso para en cualquier momento parar la clase de cualquiera de los compañeros con los que estamos allí, de los profes que vamos, y decirte, espera, ¿tú eso que estás contando, para qué sirve para cumplir yo mi sueño? Y entonces a veces les sabes contestar, a veces no les sabes contestar, pero no deja de ser un ejercicio pues como muy interesante y por lo menos un baño de humildad. De decir, ¿estoy enseñando lo que de verdad necesitan aprender para cumplir sus sueños? Bueno, pues tengo una pregunta para vosotros. Llegado este momento, ¿cuáles son vuestros sueños? Vuestros sueños como docentes. Hay por ahí unas hojas de colores, ¿no? Que os van a llegar. Sí, reparte una hoja por persona, porque os voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio. Os voy a pedir que cojáis una hoja de color, y por eso es importante que sea de color, porque un sueño
No se puede escribir en cualquier tipo de papel, ¿no? ¿O sí? Venga, os voy a pedir que rápidamente escribáis cuál es vuestro sueño como docentes. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Cuál es vuestro sueño? Una frase, o sea, no... ¿Cuál es vuestro sueño? Una vez que tengáis el sueño escrito, pues os voy a pedir que lo firméis. Si queréis con vuestro nombre y si no con uno de ficción. Por ejemplo, Harry Potter sueña, ¿no? Venga, un segundito para que penséis vuestros sueños. ¿Cómo van esos sueños? ¿Los tenemos? ¿Sí? Un sueño. Elige un sueño. Un sueño y una firma, un nombre o alguien por lo que se os pueda buscar. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ¿ya tenemos el sueño? ¿Sí? A ver, esos sueños. Todavía faltan, ¿eh? Venga, un segundillo más. Bueno, tenemos el sueño. Ahora os voy a con ese sueño que habéis firmado. Lucía. ¿Hay Lucías aquí? ¿Hay alguna Lucía? ¿Tú eres Lucía? Bueno, os voy a pedir que ese sueño cojáis el sueño y hagáis un avioncito de papel. Podéis copiaros, podéis pedirle al amigo que os lo haga, podéis buscar un tutorial en YouTube, podéis hacer un equipo de amigos, podéis pedir al de tecnología que os ayude. Un avioncito de papel. ¿Cómo van esos avioncitos?
Avioncitos voladores de sueños. Bien, bien. ¿Vuelan o no vuelan? A ver, eso es un dron. ¿Os acordáis de cuando hacíais avioncitos de papel? ¿Eh? ¿Sí? A ver, compañera. ¿Vuela o no vuela? ¿Lo vamos a volar todos a la vez, os parece? Sí, vamos a esperar a que los compañeros terminen, un segundito más. Venga, ese compañero que está al lado, que sabe tanto de aviones, que le eche una mano, que todo todo deseo merece un vuelo. Aunque sea breve, pero intenso, ¿no? Venga, ahora nos vamos a volar. Supongo que tendréis ganas de volarlo, ¿no? Es imposible hacer un avioncito de papel y no querer tirarlo, ¿no? Eso sería contra natura, ¿verdad? Bueno, os voy a pedir una cosa, a ver si os parece bien. Antes de hacerlo, que hagamos una reflexión. Mirad, ahora los vamos a tirar, un segundito. Mirad qué tenéis delante de vuestros ojos. ¿Qué veis? ¿Qué veis? El escenario, una pantalla, a Juanjo, ¿qué más? ¿Sabéis? Fijaros, una cosa muy importante, que no va de broma, ¿va? Es muy seria. ¿Os dais cuenta que lo que de verdad tenéis delante de vuestros ojos es la parte más fea del cuerpo, que es un cogote? Pero que a suerte de que nos coloquen así en toda la enseñanza tradicional, la hemos hecho transparente y decimos, ¿qué tengo delante? Pues tengo a Juanjo, tengo una pantalla, tengo un estrado, tengo al profe, tengo no sé qué. Y digo, ¿pero si tienes 15 cogotes delante? ¿No os dais cuenta? Esto lo viven todos aquellos chavales que aún siguen en el modelo de enseñanza tradicional. Pobrecillos, ¿no? Pobrecillos. Aún lo viven estos alumnos que me hicieron el vídeo, ¿no? Pobrecillos. Bueno, lo que os voy a pedir es que busquemos otro espacio, que os deis cuenta de que estéis en una situación más o menos típica de aprendizaje, en la que los que aprenden ocupan poco espacio, los que enseñan tienen aquí todo el poder. Yo tengo aquí, puedo aquí bailar, hacer, ¿no? Entonces, que os levantéis, que busquéis otro espacio, por favor, que busquéis o subiros al escenario, levantéis de allí, hacer lo que queráis, porque vamos a volarlo desde un espacio que realmente podamos poseer, ¿no? Como espacios aprovechables en el aprendizaje. Podéis subiros a los sillones. Si alguno se va a caer, por favor, que avise que esto tiene un valor en YouTube. Venid, compañeros, venid. Claro. Vamos a hacer ese vuelo de deseos. Vamos a volar, vamos a mandar nuestros deseos a volar. ¿Sí? Esto viene muy bien para la digestión. ¿Volamos nuestros deseos? ¿Sí? ¿Todos a la vez? ¿A volar? 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 ¿Cómo crees tú que en qué podrías ayudarle un poquito? Y lo escribimos. Ahora un reto, un encargo. Hemos empezado hoy con estas jornadas y vamos a compartirlas también mañana, ¿no? El reto es el siguiente. En este especie de colectivo ABP que tenemos aquí ahora mismo, tenéis un encargo. Tenéis que, de aquí a que acabe mañana, encontrar al autor de vuestro deseo. Y tenéis, si es cuestión de preguntar, oye, ¿tú eres Peter Pan? No, ¿eres tú Peter Pan? ¿No? Entonces tenéis que encontrar al autor del deseo y tenéis que hacer algo, quizá lo más importante que podéis hacer como aprendices y como docentes, que es compartir vuestros deseos y vuestras ayudas de deseo. De tal manera que cada uno de vosotros probablemente va a encontrar a 2 personas con las que se van a juntar. Una que busca a él y otro que le van a buscar a él. Y vas a poder compartir cuáles son tus deseos como docente. ¿Os parece? ¿Jugáis? ¿Aceptáis el reto?
sí, gracias. Bueno, os voy a compartir mi deseo muy deprisa para acabar esta parte y luego meternos en una parte más práctica. Pero sí me gustaría compartir un deseo. Mira, este es mi deseo. Fue un deseo muy... Yo en proyectos he hecho muchos proyectos, algunos muy largotos, muy grandotes, otros más pequeños. Si tengo tiempo os cuento y si no os digo dónde están o me escribís y os enseño. Pero hay uno que es muy sencillo, pero que me apetecía compartir con vosotros. Y es que resulta que yo estoy en un instituto, en Madrid los institutos, yo no sé si en el resto del mundo mundial son muy feos. Entonces las paredes son blancas de la mitad para arriba y de la mitad para abajo de una especie de amarillo así como asqueroso que si lo pisas no se nota. Entonces... Y luego las mesas son verdes. Yo no sé quién inventó las mesas verdes. En mi país son verdes. Yo no sé cómo las tenéis vosotros. Pero un verde feo, ¿no? O sea, no sé. Hola, fábrica de verde feo. ¿Quién inventó ese verde? Bueno, el caso es que tuvieron que hacer una obra y tirar un tabique porque, bueno, por estas cosas de que no daban las medidas. Y entonces le dije yo al director, digo, oye, que no metas en el presupuesto la pintura, que ya pinto yo con los chavales. Y me miró así como con cara rara diciendo, a ver... que tú eres el docente, ¿no? Pero yo dije, por eso. Entonces, pues digo, bueno, pues voy a pintar. Entonces, veis que es un proyecto, un pequeño sueño que no es nada ambicioso, que no vengo aquí, os voy a contar que llegué a la luna, ¿no? Pues fíjate, esto pasó el año pasado. Y entonces me puse a pintar. Y entonces lo que quise hacer quería hacer una cosa, que era quitar todos los elementos de poder del centro. Esto que os hemos representado antes lo quería quitar. La pizarra la quería quitar, la mesa del profesor, la mesa de la silla. Yo hasta entonces siempre hago una cosa, que es la mesa del profesor y la mesa de la silla, pues la mesa del profesor la tiro así como violentamente, como si fuera una performance, ¿no? Ya os digo que a mí me va eso. Y luego cojo la mesa de la silla, que es más blandita, y se la cambio a un alumno cada día. Entonces al principio se ríen mucho de mí, este tío está loco. Luego lo cogen como una norma, una cosa normal, pues llega Juanjo y cambia la silla, pero además tiene una lógica. Y yo, ¿para qué quiero la silla blandita si no la uso? Estoy de pie, ¿no? Y entonces ya lo cogen como algo normal. Y entonces hay un día que llego a clase y entonces siempre me encuentro en la mesa donde estaba, porque lógicamente luego viene otro compañero que es más tradicional y la coloca porque es una mesa blandita, no sé por qué, será que tiene reuma o algo. Entonces, el caso es que me siento un día, en vez de hacer lo que hago siempre, así, le doy cambio a la silla, me siento detrás y les miro y entonces se hace un silencio abrasador, una cosa terrible, ¿no? Digo, ¿qué está pasando aquí? Y es que, claro, ¿a que no sabéis de qué quiero hablar ese día? A estos futuros educadores, del poder, lógicamente, ¿no? Es facilísimo. Bueno, pues esto fue, vamos a pintar. Y entonces empezamos a pintar, hicimos un diseño y empezamos a pintar. Os enseño fotos, están muy mal tomadas porque las hicimos un poco así, pero dan idea. ¿Qué queríamos hacer? Pues queríamos tener cosas que nos apetecía ver, que nos humanizaban el espacio. Y algunas otras zonas. Queríamos hacer una zona de asamblea. ¿Por qué los mayores no seguimos haciendo rutinas de asamblea como en educación infantil si tan eficaces son? Queríamos un espacio de ágora y pintamos un árbol. Luego pintamos, esto era un espacio que estaba así por dentro y yo quería que ahí se pudieran sentar la gente como cuando les diera la gana, pues con el ordenador portátil o con unos cuadernos y estar pues trabajando, pero ahí con unos cojines o lo que sea. Y les dije, oye, que quiero hacer esto. Y me dijeron, vale, ¿cómo lo pintamos? Dice, rosa. Digo, vale. Palo. Bueno, ¿podéis poner unos lunares? Vale. Bueno, y así, pues esto fue un poco el proceso. Fijaros que quitamos la pizarra y tal. Quitamos la pantalla, ¿para qué gastarse dinero en una pantalla? Pintas de blanco y ya está. Y tres armarios de metal les pintamos con pintura de pizarra, de tal manera que teníamos como mucha pizarra, pero estaba en un sitio de no poder. Y en ellos pinté las 3 rutinas clásicas, la rutina clásica del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El que sabemos, que queremos saber y cómo lo averiguamos. De tal manera que se convirtió en una rutina ya de dinámica de clase. Es decir, oye, que tenemos que preparar una actividad tenemos que preparar el carnaval. Bueno, ¿y qué sabemos? Pues sabemos que está el día, que van a ir estos grupos, que no sé qué, que tal. ¿Y qué queremos saber? Pues queremos saber de qué quiere ir disfrazada cada grupo, qué temas proponen, qué no sé qué, ¿y cómo lo averiguamos? Oye, pues podemos averiguarlo, pues mira, hacemos una comisión que se encargan de ir por las clases y preguntar, otros que miran a ver no sé qué. De repente, si os dais cuenta, ¿no? Lo que hemos hecho es incorporar una rutina de pensamiento basada en el aprendizaje basado en proyectos a la propia arquitectura del aula.
Esa era un poco mi idea, ¿no? Empezamos a trabajar por cooperativo. Esto fue un espacio fantástico porque ahora se ha convertido ya en un espacio con cojines y estas cosas de que de repente te encuentras en clase y ves, miras y está todo el mundo en el árbol. Y están, es que habéis maltratado el material, es que no habéis limpiado los pinceles y no sé qué. Pues sí, yo los he limpiado, pues no están ahí debatiendo sus cosas. Entonces cada vez que alguien quiere debatir algo dice, vamos al árbol. Y se van al árbol. De tal manera que, fíjate, los espacios pueden generar procesos educativos de otra manera. Quizá no es tanto meter las recetas, sino como meter pequeños cambios que pueden generar grandes efectos, ¿no? Y este espacio, que es el que os digo, fijaros que me encontré espontáneamente este año con alumnos que no pintaron la clase. Estos son nuevos, pero encontraron que ese espacio era fantástico para estar trabajando. Están trabajando en un grupo, en un encargo que tenían que hacer el trabajo en grupo. Y yo dije, joroba, pues qué triunfo, con un esfuerzo tan poco y tan divertido, de estar 3 días pintando, ¿no? Pues con ellos, fue fantástico. Bueno, ¿puede ser el aprendizaje una aventura? ¿Qué herramientas necesitamos? Bueno, pues la primera, yo la que os vengo a presentar es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Y lo que quiero deciros es que el aprendizaje basado en proyectos, tal como yo lo entiendo, no es una metodología. Una metodología es una receta. Yo entiendo el aprendizaje basado en proyectos como un método, es decir, como una estrategia. No una receta, sino una estrategia. O de alguna manera, dicho de otra forma, un marco sobre el que podamos trabajar. Entonces, para mí hay como un proceso entero, que es el que quiero que reproduzcamos y contaros más despacio ahora en esta segunda mitad de la sesión, son estas 5 fases, son 5 momentos, que son los nombres que yo le puse a la hora de escribir el libro, que en mi experiencia, porque yo soy un docente del día a día, es decir, a mí no me sirve el ABP desde un plano teórico, me sirve desde la práctica, son momentos en los cuales hago cosas distintas y suceden cosas distintas y utilizo herramientas distintas. La ocasión, la intención, la mirada, la estrategia y la acción, que os las cuento ahora despacio, son los 5 momentos que recorren un proyecto.